La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El buen samaritano. Me mandaron Mire, hay muchas personas que no entienden esta parábola. Vamos a estudiarla, la parábola. O piensan personas que no se puede cumplir el ser buen samaritano. Vamos a estudiarlo. ¿Cómo ser un buen samaritano? A Lucas 10, 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense bien aquí: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí es en donde entra el versículo a tomar en cuenta. ¿Ok? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Está hablando de justificación, justificarse para con nuestro Padre Dios, cumpliendo los mandamientos. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta. Respondiendo Jesús dijo, entonces se lo dice simbólicamente, en una alegoría. ¿Qué se puede cumplir? Se puede cumplir, hermanos. Yo he escuchado a predicadores que esto no se puede cumplir. No, hermanos, esto se puede cumplir. Porque si no, en todo caso, Jesús sería un mentiroso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo. Ahora, toman en cuenta este versículo también. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Podemos ser buen samaritanos? Sí podemos ser buen samaritanos. Podemos amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, si no creemos el Evangelio. No podemos si no creemos el Evangelio. Fíjense bien, primero les voy a explicar la primera parte. La primera parte está enfocada en los 10 mandamientos. ¿Cómo se ama al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente? Estudiando los 10 mandamientos y poniéndolos por obra. Sobre todo los primeros 4. Eso es amar a nuestro Padre Dios. O sea, el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Entramos en comunión. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas la confianza en cosas de este mundo, ponla en mí. ¿Ok? No uses mi nombre en vano, básicamente. No uses mi nombre en vano.
Y cuarto, descansa, guarda el sábado. Guardar el sábado también significaba estar en comunión con el Señor, descansar en Dios, no nomás andar trabajando, sino descansar en Él. Ahí estaba, ahí aplica amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no codicies. Eso es amar al prójimo. ¿Se podía hacer? Sí se podía hacer. Sí se podía hacer porque ahora, de hecho, hubo personas que por un periodo de tiempo lo hicieron. Los profetas, David, algunos reyes, ellos hicieron eso. Todo el tiempo, no todo el tiempo, pero por un tiempo lo hicieron. Entonces, por ejemplo, Jesús siempre les dijo: yo no recibo gloria de los hombres. Tenemos que entender eso, hermano. Una cosa es lo carnal y otra cosa es lo espiritual. Cuando viene Jesús, ya una vez que se presenta Jesús, para amar a Dios, fíjense bien, en el Nuevo Testamento, ya una vez que predicamos la misericordia, nosotros podemos ser buen samaritanos. Nosotros podemos cumplir esto. Fíjense bien cómo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Ok? Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo lo hacemos? Honrando a Cristo. A través del Espíritu Santo. O sea, en espíritu y en verdad. O sea, tiene que ser un espíritu de verdad, no un espíritu demoníaco. Un espíritu de Dios. Entonces, para poder recibir el Espíritu de Dios, necesitamos escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahí es donde está la misericordia, hermanos. Ahí es donde está la misericordia. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos? Llevándoles a Jesús a las personas. Y no siendo como los fariseos, mirando siempre el pecado de las personas. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en los pecados de las personas, se nos olvida que nosotros fuimos salvados o fuimos salvos por la misericordia de nuestro Padre Dios. Y ya una vez que nosotros nos miramos que vamos en la barca o en el arca de la alianza, o sea, en el Evangelio, lo torcemos y venimos y usamos el pecado para condenar a la gente. Ahí ya no hay misericordia. Ahí ya no hay misericordia. Entonces, para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es lo mismo que dice: antes de que veas la viga antes de que veas la paja en el ojo de tu hermano, primero mírate la viga tú mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Reconócete pecador antes de que mires el pecado de tu hermano. O sea, cuando miramos el pecado del hermano, en nosotros está una viga, mientras en el hermano es una paja para Dios. Entonces, para poderle quitar la paja al hermano, primero nos tenemos que quitar la viga nosotros. O sea, yo tengo mis propios pecados y ando mirando los pecados de Panchito y de Juanito y de Ramón. Entonces, ¿cómo yo le puedo quitar la paja, o sea, los pecados a Panchito, a Juanito y a Ramón? Predicándoles el Evangelio. Entonces, ¿cómo se me quita a mí la viga de mi ojo? Reconociendo que soy pecador y que Cristo con un solo sacrificio me presenta perfecto delante de mi Padre Dios. Ya una vez que me quita la viga de mi ojo, entonces puedo ir con mi hermano y decirle: hermano, déjate quito la paja. Mira, yo también soy pecador. Todos somos pecadores, pero precisamente para eso ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la misericordia de Dios en nosotros. Entonces, fíjense, el versículo: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Bueno, el que usó, terminamos con el versículo ese,
¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Si yo veo a mi hermano que es esclavo del pecado, que sufre, que anda, que cayó en los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Satanás. Satanás tiene a una persona esclavizada en las drogas, en el alcohol, anda en la calle, anda de vagabundo. Puede ser una persona adinerada, pero tiene tanto la confianza en el dinero, pero por tener dinero, no por eso quiere decir que no sufra. Entonces esa persona se quiere quitar la vida porque no tiene paz. Esa persona cayó con los ladrones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser buen samaritano. Tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que predicarles a Jesús. ¿Y qué pasa si esa persona ya fue bautizada y cree en Jesús? Bueno, hay que comunicarle que para que pueda dar fruto necesita estar en comunión con el Señor. Necesita estar en comunión. Mira, Panchito, por ejemplo, Panchito es un multimillonario, pero se quiere suicidar porque tiene muchos problemas. Satanás lo tiene bajo dominio. Entonces yo voy con Panchito y le digo, mira, Panchito, Dios te ama tanto así que mandó a Jesucristo. Dice, yo lo sé que Jesús murió por mí. Dice, yo ya soy bautizado. Le digo, pero no tienes paz, hermano. Mira, escúchame. Entonces, con mucho amor se le dice a Panchito, mira, Panchito, ya una vez que sabes que Cristo murió por ti, Cristo vino a llevar esos dolores los que tú tienes. Entonces yo vengo aquí a compartirte algo de conocimiento para que tú entiendas que tú no tienes que llevar esos sufrimientos. Ya Cristo los llevó por ti. Entonces lo único que tú tienes que hacer es poner la confianza en nuestro Padre Dios, poner tu confianza en Cristo Jesús, enfocarte, buscar el rostro de Cristo Jesús. ¿Cómo lo encuentras? Tú tienes que platicar con Él y tú tienes que escucharlo a Él. ¿Tú escuchas a Dios? No, pues no sé cómo se escucha a Dios. Lee la Biblia. Mira, vente, vamos a hacerlo juntos. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Y puedes comenzar con el capítulo 1 y tú se lo puedes leer. Yo se lo puedo leer a Panchito. Y puedo estar con Panchito leyéndole todo el Evangelio de Juan. Ahí en ese rato, si es posible. Cuando yo le hablo las palabras que están escritas por Juan, o sea, el testimonio de Cristo, él está siendo santificado al escucharlo. Entonces, una vez que me voy de su casa, le digo, sigue leyendo, escucha la voz de Dios, o sea, lee la Biblia, sigue leyendo. ¿Quieres que yo venga y mañana te lea? Pues si usted quiere, hermano, entonces yo vuelvo a ir y de ser posible yo me quedo ahí 8 horas, o hasta inclusive podemos poner en audio para escucharlo los dos. Vamos, ¿qué le parece si escuchamos todos los 4 evangelios? Ya escuchamos Juan, vamos a escuchar a Mateo, a Marcos y a Lucas, que son como 6 horas, un promedio. ¿Le parece? Está bien, ¿verdad? Me llevo a lo mejor un sándwich, o a lo mejor él me dice, no, hermano, yo le invito aquí unos taquitos. Está bien, vamos, está bien. Entonces, en la medida que yo le estoy compartiendo a él, agarramos un break, a lo mejor después de 2 horas, hermano, pues vamos a comernos unos taquitos. Está bien. Comemos, le hago algunas preguntas y regresamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, muy pocas personas van a estar dispuestas para hacer eso. Muy pocas. Sí hay personas que escuchan, sí las hay. Usualmente la gente dice, no, hermano, yo ya sé la Biblia, yo la leo, y no la leen. Entonces, ahí es en donde tenemos que ser misericordiosos y no ponernos así, te dije, pero no haces caso. Y que no, eso no se hace así, hermanos. Nunca se debe de hacer así, nunca. Eso ya no sería de Dios. Entonces, obviamente ustedes ya saben que nosotros no somos justificados por cumplir los mandamientos. Vamos, para que vean cómo lo dice Pablo, Romanos 3, del 1 al 28. ¿Qué ventaja, pues,
tiene el judío. So vayan ahí, yo voy a comenzar del 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura. Esto es en la carne, hermanos. Esto hacemos cuando andamos en la carne, antes de entender el Evangelio. Antes de poder conocer que debemos de llevar el Evangelio con misericordia y no maldiciendo a la gente, precisamente con la ley. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo ya les he dicho que el temor de Dios, fíjense bien, en Jeremías 31 dice que Dios nos iba a dar su ley, o sea, su Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos la ley en nuestra mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que podamos amar a nuestro Padre Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, o sea, a través del Espíritu Santo. No carnalmente, no, a través del Espíritu Santo. Entonces, ya una vez que hacemos eso, a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener el conocimiento de entender que nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí es donde están las buenas nuevas. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy Jehová tu Dios. Por los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, no nos tenemos que enfocar en los pecados de las personas. Tenemos que predicar a Cristo. Pero si ya una vez que predicamos a Cristo, las personas no están amando, tenemos que exhortarlas. Hermano, no está amando. Así como lo dice Pablo, hermanos, usted no está amando. Si usted no ama, le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal si usted no ama, hermano. No le conviene. Usted necesita amar, usted necesita perdonar. Usted anda predicando la ley, no haga eso. Cuando usted predica la ley, usted se maldice a usted mismo, porque dice, maldito el que predique un evangelio diferente. So, tenga cuidado de andar predicando la ley. Porque, o sea, la justicia de Dios mediante la ley. Oiga, hermano, pero no estamos bajo la ley. Ya no tenemos ley, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a conducir. Oiga, hermano, pero yo no escucho al Espíritu Santo. Póngase a leer la Biblia para que lo empiece a escuchar. Todos tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Todos los cristianos. Y obedezca lo que dice la palabra de Dios. Perdone, ame a su prójimo. ¿Dónde pues está la jactancia? Por andar predicando la ley. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, en este contexto también dice, entonces ya no tenemos ley, al contrario, confirmamos la ley.
Entonces los primeros 4 mandamientos están en Jesús, en la nueva ley. El primer mandamiento, que era: yo soy Jehová tu Dios, que te saca de tierra de servidumbre. ¿Cómo lo aplicaría ahora? Yo soy Jesús, que dio mi vida por ti. Ese sería el primer mandamiento. Yo morí por ti. Ese es el evangelio. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas la confianza en el dinero, ponla en mí. O no pongas la confianza en tu compadre, en tu comadre, en tu esposo, en tu esposa. No, ponla en mí. Pon tu confianza en mí. Para todo. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está el segundo mandamiento. El tercer mandamiento: no uses mi nombre en vano. Jesús dijo que todo el que usara el nombre de Jesús en vano sería perdonado. Pero el que hable mal del Espíritu Santo, ese pecado no es perdonado ni aquí. O la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo implica el Espíritu Santo que está en mí. Si el Espíritu Santo que está en mí, y a través del Espíritu Santo yo les predico, y ustedes blasfeman contra mí, no están blasfemando contra mí, sino contra el Espíritu Santo. Que eso fue lo que hicieron con Jesús. Jesús sana a unas personas y dice: con el poder de Belcebú, o sea, con el poder, ya no con el poder del Espíritu Santo, sino con el poder de Belcebú. Y Jesús les dijo: la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron: con el poder del demonio hace eso, o con el poder de Belcebú. Entonces, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, hay gente, hay personas que pudieran blasfemar en contra de nosotros, pero no de nosotros, sino del Espíritu Santo que está con nosotros cuando predicamos las buenas nuevas de salvación. Por eso yo les digo, si no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, mejor no hablen, mejor no digan nada. ¿Para qué se van a meter en problemas? O sea, no nos conviene andar, tenemos que tener esa seguridad de que no vamos a blasfemar. A veces es mejor quedarse calladito. Ahora, una persona que tiene el Espíritu Santo tiene preguntas, porque la palabra dice: el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O una persona que tiene el Espíritu Santo, pues no se va a condenar a sí mismo, hermanos. ¿Quiénes son los que no tienen al Espíritu? Los sensuales. Nosotros podemos identificar a las personas sensuales. Quieren sexo, quieren dinero, no tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Los sensuales. Porque los sensuales, el Espíritu Santo pelea contra lo sensual. ¿Qué es lo sensual? Los 5 sentidos. Lo que los ojos ven, lo que oyen, lo que habla, lo que huele y lo que toca. Esos son los sensuales. Y todos venimos de ahí, todos somos sensuales, de ahí venimos todos. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo no va a ser guiada solamente sensualmente. Porque si ese es el caso, entonces esa persona luego se va a poder ver que no puede amar. ¿Por qué no puede amar? Porque no tiene amor de Dios en él. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede amar, no puede perdonar. No puede perdonar. Esa es evidencia de que eso es un falso profeta, de que no puede perdonar. No, mi mujer me engañó y mejor me voy a casar con Panchita. No, perdone a su mujer. No, Dios nos da permiso. Ahí está la sensualidad. Ahí está la sensualidad. Me voy a enfocar en la misericordia. ¿Ok? Me voy a enfocar en la misericordia. El 4.º mandamiento es descansar en Cristo. ¿Ok? O sea, había que descansar los sábados. El sábado es figura de Cristo. O sea, yo descanso en Cristo todos los días, siempre. Siempre. Por ejemplo, por ahí alguien me trata mal, me grita, me dice cosas o cualquier cosa. Yo descanso en Cristo y Cristo me da paz. Yo descanso en Él. Por ejemplo, Satanás viene, me pone pensamientos: pecador, eres un pecador. Cristo murió por mí y Él me limpia de todo pecado.
tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en la misericordia, hermanos. La misericordia. Por eso yo a veces les he dicho algunos nombres, porque hay personas que predican, se oyen bien, pero no se dan cuenta de que se la pasan condenando a todo mundo y no tienen misericordia. No tienen misericordia de las almas. Jesús no vino a condenar a las personas, Jesús vino a salvar a las personas. Cuando Jesús andaba sanando, por ejemplo, fíjense, cuando Jesús sanó, por ejemplo, vinieron 10 personas que estaban enfermos. A los 10 los sanó de la lepra. La lepra es simbólico del pecado. Y los 10 se fueron. Pero de los 10, o sea, porque se tenían que presentar al sacerdote. Y mientras iban con el sacerdote, sanaron. Entonces, de los 10 solamente regresó uno a darle gracias a Jesús. Que por cierto no era judío. Dijo, ¿y dónde están los otros? Solamente uno regresó. Entonces, Cristo tuvo misericordia de las personas en la carne. Ahora nosotros lo proclamamos espiritualmente. Y eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes van a poder sanar inclusive personas de la lepra, pero van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. ¿Ustedes le creen a Jesús, hermanos? ¿O piensan que Jesús es un mentiroso? Fíjense bien. Cuando nosotros le predicamos a Jesús a una persona enfermo de la lepra del pecado, esa persona sana. Pero esa persona tiene que darle gracias a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque me sanaste de todos mis pecados. Gracias por haber llevado tú mis iniquidades en la cruz, Jesús. La mujer encorvada, Cristo la sanó. Los judaizantes se indignaron. ¿Por qué trabajas en sábado? ¿Por qué vienen en sábado? Pecadores. O sea, enfocados en la ley, cuando en realidad Jesús les dice, ¿qué no han leído el libro de Proverbios? ¿No han leído Oseas? ¿No han leído que la ley que tiene que ver con la misericordia? Oseas 6 del 1 al 7. Fíjense cómo lo dice Oseas. Venid y volvamos a Jehová. O sea, se habían apartado de Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, fíjense cómo lo dice aquí, la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Vayan y lean cómo lo dice Judas. Judas dice, nubes sin agua, o sea, sin el Espíritu. Que es lo mismo, que ¿de dónde lo saca? Lo saca del Antiguo Testamento. Se desvanece. ¿Por qué? Porque no tenían piedad de su prójimo, no tenían misericordia de su prójimo. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense bien, esto fue lo que les dijo Jesús. Cuando las personas vinieron, le dijeron, ¿qué? ¿No pueden venir otro día?
Y ahorita se los voy a leer, el Mateo 12. Bueno, mejor ahorita se los leo. Entonces les dice, ¿qué no han leído? Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Por qué dice cual Adán? Bueno, Dios le da una tierra a Adán. Le dice, puedes comer de todos los árboles esos, menos de ese. So, Dios hace un pacto con Adán. No comas de ese árbol, de la fruta del fruto de ese árbol, porque si comes de ese árbol, morirás. Entonces, ¿qué hizo Adán? Traspasó el pacto. Pecó, no obedeció. Por eso somos hijos de Adán. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Viene con Moisés. Les da el pacto de los 10 mandamientos. Cumplan los 10 mandamientos. O sea, tengan piedad, tengan misericordia con las personas. O sea, vayan a predicarles a los cananitas los 10 mandamientos. Porque su maldad ha llegado al cielo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No obedecieron a la ley. Entonces, por no obedecer a la ley, Dios los castigó. O sea, prevaricaron contra Dios. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No es que Dios nunca se los dijo. Esto lo escribió Salomón. Fíjense bien, hermanos, otra vez. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál era la verdad en el tiempo de Salomón? Los 10 mandamientos. Esa era la verdad. Toda la ley, o sea, las ofrendas, los diezmos, todo todo era misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Y qué viene la gente y hace? ¡Pecadores! ¡Pecadores! ¡Arrepiéntanse! Cálmate, pues si tú también eres un pecador, hombre. Cálmate. No, hermanos. Misericordia y verdad. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. El que sigue la justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, esas son las buenas nuevas. El evangelio. El que sigue la justicia y la misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Ama a tu prójimo. Ten misericordia de tu prójimo, así como Dios la tuvo de ti. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Oye, ¿qué no tenemos ya vida desde que recibimos el Espíritu Santo? Ya tienes el Espíritu Santo, pero tienes que llegar a la tierra prometida para que conozcas a Dios. Ya tienes el Espíritu de Dios, sí, pero el Espíritu de Dios te va a ayudar a que tengas misericordia con tu prójimo. Se fijan, 1 Corintios 6. ¿Qué pasó con las personas? No tuvieron misericordia. Panchito le presta a Juanito dinero y Juanito no le paga a Panchito y lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel delante de los incrédulos. Delante de los incrédulos. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Por qué no le perdonaste, Panchito, a Juanito? ¿Te prestó dinero? Sí. Pues perdónaselos, hombre. Pues eso quiere decir carga la cruz todos los días. Perdónaselo. No, ¿cuál perdónalo? Que me pague el desgraciado. Oh, ¿de veras? Ahorita les voy a leer algo para que vean lo que dice. Lo dice Jesús, hermanos.
Una persona que hace eso, Jesús mismo, Dios mismo lo entrega a Satanás. Está por toda la Biblia, hermanos. No, Dios es amor. Dios es amor, pero Él quiere que amemos. Él quiere que amemos. El que sigue la justicia y la misericordia tiene que ver con la misericordia con nuestros hermanos, hallará la vida, la justicia y la honra. Fíjense, Proverbios 14, 21 y 22. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, el sermón del monte. No hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Fíjense, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjense bien, les voy a explicar este versículo. Con misericordia. O sea, yo veo a Panchito que anda mal. Anda mal. Entonces, yo tengo misericordia de Panchito. Cristo quiere que yo sea un buen samaritano. Yo tengo misericordia de Juanito. Entonces vengo con Juanito y le hablo de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Predicándole el evangelio. Le hablo de Jesús. Y fíjense la segunda parte. Y con el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? Es el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes el temor de Jehová. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no le tienes temor a Jehová. Tú no tienes temor de Jehová. Y fíjense cómo lo dice aquí. Y con el temor de Jehová, o sea, con el Espíritu Santo, los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se apartan del mal las personas? Fíjense cómo lo dice Pablo en Romanos 2:4. A las personas que no tienen misericordia y se la pasan condenando a la gente. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. No, pero yo no hago lo mismo. Tú eres un pecador, hombre. ¿Para qué te haces? Tú eres un pecador. Tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Tú que no tienes misericordia, que no tienes piedad a las personas. En el 4, fíjense cómo dice. O menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahí está, eso es del Espíritu Santo. O sea, con el temor de Jehová, o sea, con el Espíritu Santo, el Señor te ayuda para que te apartes del pecado. O sea, cuando una persona se da cuenta cuánto lo ama a Dios, esa persona abandona el pecado. Se aparta del mal. Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. No que venga una persona y te diga, ¡pecador! Cálmese, pues si usted es peor que yo, hombre, pues ¿para qué se hace? Entonces fíjense aquí, fíjense a estas personas, o sea, los fariseos, yo siempre les digo, son fariseos.
Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o más bien Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Eran las personas más despreciables por los judíos, los publicanos, o sea, los que colectaban los impuestos para los romanos. Y aconteció que, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro o vuestro rabino con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, fíjense, aquí es donde lo dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, fíjense bien, hermanos, Dios no me llamó a mí porque yo era un santito. No era porque yo me andaba portando bien. Cuando yo más malo he sido en las cosas de Dios, fue cuando Dios me llamó a mí. Y así es con todos. ¿Para qué? Porque así lo dice la palabra. Así lo dice Jesús. Yo no vine a llamar a los santitos, porque no hay santitos. Yo vine a llamar a los pecadores. Fíjense cómo lo dice Mateo 12, del 1 al 8. Estaba la ley, pero la ley es espiritual, ellos la tomaban carnalmente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Esa era la señal, el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En la ley decía que no tenían que hacer esto, pero era simbólico. Era simbólico. La ley es espiritual, no física, no carnal. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído? Ahora, esto es imposible de que lo entienda una persona si el Señor no se lo enseña. ¿Ok? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era ilícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Cuando Saúl perseguía a David para matarlo, andaban David y andaban los de amargado corazón, los que seguían a David. Y Saúl andaba viendo a ver dónde andaba para matarlos. Entonces ellos tuvieron hambre y fueron. Está en 1 de Samuel. Entonces vienen y le dice a un sacerdote: ¿qué tienes para comer? Dice: pues nomás tengo los panes de la proposición. Dice: pues dame de comer, danos de comer porque tenemos hambre. Les dice: bueno, pero si no han tenido mujer solamente. No, dice: no hemos tenido mujer. Ok, está bien. Y comieron. Eso es lo que. Ahora, eso era simbólico, hermanos, también. O sea, Jesús estaba comiendo esos 12 panes. O sea, comer quiere decir también convivir. Pero es obvio que los fariseos no lo entendieron, ni la iglesia lo entiende. Pero fíjense lo que dice: ¿o no habéis leído en la ley
Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Resulta que los de la ley profanan el día de reposo, pero nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Pero no por eso estaban pecando. ¿Por qué? Porque no entendían la ley. Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieran, aquí les dice, y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, fíjense hermanos, no condenaríais a los inocentes. Los inocentes son las personas que andaban colectando los taxes para los romanos, pero estaban comiendo con Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora fíjense cómo lo dice Romanos 11:32. Porque Dios, este versículo, hermano, es suficiente para entender eso. Con este versículo es suficiente para taparle la boca a todos los hocicones que andan ahí siempre hay pecadores. Cállese la boca, si usted es el primero. Fíjese lo que dice Pablo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener. Ahora hay otra palabra donde se dice lazar. Está profetizado que el Señor nos iba a lazar así como con un lazo, como diciendo, sabes, te voy a agarrar así como un caballo y órale, vente para acá. ¿Y cuándo es cuando nos laza? Cuando peor andábamos. ¿Cómo llamó a Pablo? ¿Cómo llamó a Pablo? Andaba persiguiendo la iglesia, hermano. Dios no llama a la gente porque la gente se porta bien, no. Fíjense cómo pasa, ¿eh? Para que entiendan también cómo Dios tiene un propósito usando la iglesia católica. En la iglesia católica nos enseñan la ley, los 10 mandamientos. Bueno, hagan de cuenta que ahí está Caín. Caín ofrece lo de la tierra y no le agrada a Dios, no le agrada, ¿ok? Pero sí le agrada el sacrificio de Abel, porque él ofrece lo mejor. ¿Qué ofrece Abel? Ofrecemos a Jesús, ¿ok? Lo más gordo. Jesús es la oveja más gorda. Caín ofrece, no, mira Señor, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar eso. No, cálmate, eso no me agrada. A mí me agrada lo que me ofreció Abel. Entonces, de alguna forma, hermanos, la iglesia católica tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Preparar la tierra. O sea, antes de sembrar la semilla se tiene que preparar la tierra. Si hay piedras, si hay espinos, bueno, se le tiene que quitar. Entonces, ¿qué nos enseñan? A mí, ¿qué me enseñaron en la iglesia católica? Que tenía que cumplir los 10 mandamientos. Y yo a la edad de 12, 13 años me di cuenta de que yo era un hipócrita, de que en realidad yo no me arrepentía. Siendo un niño, yo me di cuenta de eso. Entonces, la ley, dice Pablo, fue nuestro ayo. Los 10 mandamientos son nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero Cristo nos llama cuando peor andamos. Aquí lo dice Pablo, fíjense bien. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, ¿cuándo llama Dios a las personas? Cuando están en desobediencia, no cuando andan en obediencia. Entonces dice Pablo, entonces vamos a hacer males para que el Señor nos llame. De ninguna manera. ¿Cómo van a hacer eso? No. Ahora, en relación a la misericordia, ¿ok? Ahorita ya les mostré la misericordia. Efesios 2, del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No os hagáis, en los cuales anduvieron en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Las pasiones, los deseos de la carne. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así está escrito, así le dijo a Abraham, hermanos. Fíjense bien. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, Abraham, de tierra de Ur, o sea, de allá de Irak. Y Abraham, sin preguntarle a dónde iba, salió, sin saber a dónde iba. Nosotros somos como Abraham. No sabemos a dónde vamos, pero le creemos al Señor. Le creemos. ¿A dónde vamos, Señor? A la tierra prometida. ¿Y cómo es la tierra prometida? No, pues no sabemos, pero salimos. Ok. Entonces Abraham salió. Cuando llegan a la tierra que les iba a dar, la tierra de los cananitas, que fue la que heredó el hijo de Noé, que se metió con su madrastra, que tuvo sexo con su madrastra, y que fue al que maldijo Noé cuando se emborrachó y despertó y dijo, ¿qué hiciste? Y lo maldijo a Cam. Los cananitas son descendencia de Cam. Una vez que Abraham está en la tierra, no tiene hijos, tiene 75 años. Y le dice, tú vas a tener descendencia. Le dice, no, Señor, ni tengo hijos, tengo un esclavo ahí al que se va a quedar con todo lo mío. Ahora, Abraham era rico, ¿ok? Abraham es simbólico de Jesús. Jesús es rico, ¿ok? Jesús es extremadamente rico, ¿ok? So Dios quiere que seamos ricos, pero no en camellos, hermanos, por Dios. No en camellos, no en burras o en burros, no. Las riquezas de Dios son espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué prefieres? ¿1000 camellos? O vamos a decir, ¿qué prefieres? ¿Una fábrica que te dé, vamos a decir, 20 millones de dólares? ¿O prefieres la paz de Dios? ¿Quieres un negocio que te dé millones de dólares? ¿O prefieres el gozo de Dios? ¿Quieres millones de dólares o quieres la paciencia de Dios? ¿Qué prefieres? O sea, eso no tiene por qué discutirse, hermano. Está por toda la Biblia, pero obviamente, precisamente el que no cree el Evangelio, por eso su mente, Dios, fíjense cómo es. Nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús y recibimos el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento el fuego se tenía que mantener vivo. No lo dejen apagar. Ese era el trabajo de los levitas. Entonces tenían que mantener el fuego vivo, que no se apagara. A Timoteo le dice, Timoteo, ¿qué pasó contigo, Timoteo? Ya te enfriaste. Reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. Andas de miedoso ahí, Timoteo, ya quieres cosechar. No, tienes que trabajar, tienes que echarle ganas primero. Pero no está hablando de dinero, hermano. No está hablando de... O sea, para cosechar primero tienes que trabajar. Tienes que trabajar primero. Entonces, cuando uno trabaja en la obra de Dios, Dios nos da de sus tesoros. Entonces, regresando con Abraham. Entonces, Abraham le dice, mira, tú vas a tener hijos, ven. Era en la noche, obviamente, porque le dijo, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, Dios habla, y Abraham, ¿qué hizo? ¡Yeah! Voy a tener muchos hijos. Era un viejito de 75 años. Y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Nosotros venimos y le decimos, Dios te ama tanto así que nos dio a su Hijo Jesucristo, que murió por ti para llevar todos tus pecados. No, Dios no me quiere. No le creen a Dios. Y por no creerle a Dios, son luceros apagados ahí que nunca dan luz. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. No le creen a Dios.
Viene Jesús y les dice, no se preocupen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Las aves no siembran ni cosechan. Y está hablando de dos cosas. Los buitres, ¿cuándo han visto un buitre ahí que ande? Pues a ver, voy a poner ahí unos animalitos ahí desde chiquitos. No, los buitres vienen y comen carroña. Eso es simbólico de los demonios. Los buitres, ¿quieren mirar cómo son los demonios? Fíjate cómo son los buitres. Fíjate cómo son las águilas. Fíjate cómo son las águilas. Fíjate cómo son las aves que se comen a los animales más chiquitos. Esa águila que anda volando es Satanás. Anda viendo. Entonces, si tú eres una rata, ¿qué es una rata? Si tú te andas arrastrando por este mundo, o sea, tú tienes todo el reino de Dios, tienes el cielo mismo abierto para ti, y andas arrastrándote ahí que quieres dinero, quieres sexo, quieres cosas de este mundo. Bueno, compárate con una lagartija, con una rata. Eso somos cuando andamos haciendo eso. Entonces, las ratas, ¿de qué se tiene? Imagínate una rata en un campo, ¿de qué se tiene que cuidar? De los halcones, de las águilas, para que no se los traguen. Eso es lo que come Satanás. Eso es lo que come Satanás, lo que se arrastra. Eso se lo dijo Jesús, se lo dijo Dios a Satanás cuando hizo pecar a Eva y Eva a Adán. Solamente vas a comer polvo. ¿Quién es el polvo? Cuando nosotros no creemos en Cristo, nosotros somos ese polvo. O sea, Satanás vive en nuestros corazones. Satanás no tiene paz, hermanos. Nunca ha tenido paz Satanás. Satanás no sabe lo que es gozo. Satanás no sabe lo que es paz. Satanás es odio, es rencor, es ira, es envidia, es codicia. Eso es Satanás. Satanás quisiera tener un día de paz, pero no la tiene. Entonces él viene, se posa en los corazones de las personas y por eso andan las personas amargadas. Fíjense. En los cuales anduvieron en otro tiempo, no les terminé de decir, Abraham los saca, le dice, mira, esta va a ser tu tierra, pero se la voy a dar a tu descendencia. Pero van a estar sometidos 400 años. 400 años es simbólico, o sea, antes de que Dios nos dé el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, antes de que Jesús nos rescate, antes de que nos saque de Egipto, vamos a estar por un periodo de tiempo viviendo en Egipto simbólicamente, viviendo de acuerdo hacia los deseos de nuestros corazones. Pero cuando la maldad de Satanás llegue al límite en nuestras vidas, es cuando Jesús nos rescata. Cuando yo peor andaba fue cuando Cristo me rescató a mí. Y así lo hizo con ustedes también. Cuando peor andaban. O sea, cuando la maldad de Satanás en tu vida, obviamente porque ya la palabra de Dios había sido sembrada en ti. Entonces, ¿qué hizo? Vino Moisés simbólicamente y te saca a través de Moisés y Aarón, te sacan de Egipto, ese es el evangelio. Pasamos por el Mar Rojo, ahí es donde morimos juntamente con Cristo Jesús, en el Mar Rojo, y pasamos el Mar Rojo como por tierra seca, se abren las aguas. ¿Cuáles son las aguas? Toda la maldad de este mundo. Nosotros podemos pasar como por tierra seca, pero todavía no llegamos a la tierra prometida, llegamos al desierto. En el desierto andamos en la idolatría, nos acaba de sacar el Señor y ya andamos en la idolatría. Y llegamos al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios nos da la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? Ya tengo el Espíritu Santo, ¿ahora qué? Ahora tienes que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es el fruto del Espíritu en esta vida. O sea, es Jesús. Los que me aman, mi palabra guardarán. Ok, yo creo en ti, Jesús. Ok. ¿Qué más? Ama a tu prójimo. Ok, yo lo hago. Ok. Entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada con ustedes.
en ese momento llegas a la tierra prometida de donde mana leche y miel. Es pura felicidad, hermanos. Te has convertido en un Pablo, te has convertido en un Pedro, ahora eres siervo de Dios, no hipócritamente, sino de verdad. Ya estás en la tierra prometida. ¿Qué tienes que hacer en la tierra prometida? Permanecer en la tierra prometida, no te salgas de ahí, porque hubo personas que se fueron de la tierra prometida. Vayan y lean el libro de está una pareja que tiene 2 hijos y se van con los moabitas porque no había comida ahí en Israel. Entonces se casaron con mujeres paganas, los 2 hijos. Se muere el señor y se mueren los 2 hijos. Se envidiaron las 3 personas. Envidiaron las 3. Entonces la mujer les dice, pues ya, regrésense a sus lugares. Y de las 2 nueras dice, pues de que yo tenga, la tradición era de que ella tenía que tener otros hijos para que se pudieran casar con ellos. Dice, no, yo ya estoy vieja. Dice, váyanse. Entonces ahí a mí siempre me quebranta cuando yo leo ahí, dice, yo te voy a seguir a ti. Ahí Débora es simbólico de la iglesia. Yo te voy a seguir a ti. Tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Porque nosotros simbólicamente somos esa mujer pagana. Pero cuando seguimos a la iglesia, tu Dios será mi Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo. Tu Dios será mi Dios. Dice, bueno, hágase como tú digas. Y esa mujer eventualmente se casó con Boaz, que era el bisabuelo de David. Y de ahí viene la descendencia de José, el que se casó con María. Entonces, cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, Él nos va a acompañar. Ya somos salvos del faraón. Ya no, Dios nos salvó del faraón. Ese es el evangelio. Pasamos por el mar rojo. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo. En el mar. Pero viene la nube con nosotros. Viene la columna de fuego. Ese es el Espíritu Santo. Ya viene con nosotros. Cuando llegamos al monte Sinaí es cuando nos da su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya lo tenemos dentro de nosotros. Pero tenemos que atravesar en el desierto donde hay escorpiones, así como dice en el libro del Apocalipsis. Hay escorpiones y hay culebras. Si nosotros empezamos a murmurar en contra de Dios, ay, ¿podrá Dios darnos dinero ahorita que tenemos que tener cuidado, hermano? Entonces Dios, si nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, debemos de mirar siempre la serpiente de bronce, que es simbólica de Jesús. Entonces nosotros podemos pasar el desierto sin que nos muerdan las serpientes o los escorpiones. ¿Quién es la serpiente? ¿Quiénes somos los escorpiones? Las falsas doctrinas. No se dejen engañar, es lo que dice Mateo 24, es doctrina. Cuídense de la levadura de los fariseos, les dijo Jesús. ¿Cuál es la levadura? La levadura, ¿qué hace con la masa? La envanecen. ¡Esta es la única iglesia verdadera! Sálganse de ahí, los que dicen eso. Sálganse de ahí. Porque ese ya anda envanecido. Y un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, vas a terminar saliendo como él. O sea, está bien clarita la palabra de Dios cuando uno tiene oídos para escuchar al Señor. El problema es que la mayoría de la gente no quiere escuchar a la voz de Dios. Entonces nos manda a nosotros para proclamar. Así lo hizo, o sea, Dios nos envuelve a nosotros, pero es el Espíritu de Dios el que eventualmente convence de pecado, abre el entendimiento, no somos nosotros. Yo le digo a la gente, enfócate en el Salmo 23, ¿quién es tu pastor? ¿Donde tú te congregas o es Cristo? Hay gente que se ofende conmigo porque le digo, yo tengo mi pastor. Yo tengo preguntas y yo le pregunto a mi pastor, pastor, aquí no le entiendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Y me contesta y me dice. Así está escrito en Primera de Juan. No tienes necesidad que nadie te enseñe porque el Espíritu mismo te enseña.
Te enseña, el mismo Espíritu Santo te enseña, pero no, prefieres ir a hacerle caso a una persona. Tenemos que escuchar. Dios puso los pastores, Dios puso los maestros. Dios me puso como maestro de la palabra de Dios, pero no me hago llamar maestro, porque mi maestro es Jesús. Yo solamente escucho y comparto. Escucho, comparto. Y si tú quieres escuchar, es Cristo mismo el que te va a enseñar, no yo. Porque lo que yo predico, muy pocas personas lo entienden. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, mientras yo le estoy diciendo, ya tiene que contestarme. Y no escuchan lo que uno les dice. Cuando en la misma palabra está. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, cuando la maldad de los cananitas llega al cielo, es lo mismo para nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está. En otro tiempo, no ahorita. Yo no estoy bajo los deseos de la carne. El Espíritu Santo pelea contra eso. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, salemos vencedores. Pero si a ti te gana la carne siempre, algo andas haciendo mal. Algo andas haciendo mal. O sea, no crees al Evangelio, o andas condenando a la gente, o no quieres perdonar. O sea, es todo a la vez. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando la ira de Dios se manifiesta, ser hijos de ira es de que Dios se aparta. Así como diciendo, a ver, lo voy a dejar solito, a ver qué va a hacer. Él se aparta. Por ejemplo, dice, al orgulloso o la orgullosa la miro de lejos. Pero al humilde de corazón estoy atento. ¿Qué quiere mi hijo? Así me dice mi padre. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hijo? Así es nuestro Padre Dios. ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Los agarras a garrotazos ahí para enseñarles o andas viendo a ver? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos hace es una obra nueva. Es un nacer de nuevo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, fíjense bien, riquezas de su gracia, no de dinero, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Podemos ser buenos samaritanos? Sí podemos ser buenos samaritanos. Juan 6, 25 al 29. Jesús hizo milagros, les dio de comer a muchas personas. Entonces él se vino en una barca. Entonces la gente que ya sabía, va a llegar allá, y se vinieron corriendo y se lo encuentran a Jesús. Entonces le dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense aquí, Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, porque les di de comer. Trabajad no por la comida que perece. A ver. Pablo dice que el que no trabaje, que no come. Fíjense lo que dice aquí. Trabajad no por la... ¿Cuál es la comida que perece? Los tacos, los tamales, las tortas,
todo lo que es comida, la comida que comemos. Esa comida perece. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron que, fíjense aquí está, fíjense bien qué simple está aquí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señor, ¿qué hacemos, Señor? Señor, ok, yo quiero trabajar en eso, ¿qué hago? Fíjense bien. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oh, no, pues yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, yo lo creo. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué dijo Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No es una sugerencia. Si ustedes quieren, no. Mandamiento, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En esto reconocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Yo siempre le pregunto a la gente, a veces andan predicando, antier vinieron unas personas, le digo, ustedes son testigos de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová, yo soy cristiano. Yo los amo a ustedes. Ustedes me aman a mí. Oh, sí, hermano. Y si nunca voy a donde se congregan ustedes, me siguen amando, ya no me dijeron nada. Le digo, ya ve, ¿por qué me va a despreciar a mí? Solo porque no pertenezco al club de los testigos de Jehová, ya no me va mal. Digo, no me desprecie. Yo también creo en el Señor. Yo también creo en Jehová, en mi Padre Dios. O sea, no debemos de andar de presumidos. Oh, es que esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que dice Jesús. La hora viene, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán. ¿Cómo adoramos a nuestro Padre Dios? En espíritu, pero en el espíritu de la verdad, no en el espíritu de Satanás. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú amas a una persona, estás dando fruto. Estás glorificando a nuestro Padre Dios. Cuando tú perdonas a una persona que te ofende, tú estás glorificando. Cuando tú no perdonas a una persona que te ofende, nomás dígame en dónde dice que no debes de perdonar a alguien. O sea, eso no es difícil de entenderlo. Y entonces, ¿por qué la gente no lo hace? O sea, un niño de 10 años entiende esto. Entonces, ¿por qué tú no quieres perdonar cuando la gente te ofende? Yo siempre digo esto, hermano, porque esto es lo que abunda en las iglesias. Oh, no, Dios quiere que seamos mansos, pero no mensos. No, ¿de dónde sacó eso? No, Jesús dice, o sea, fíjense bien. Yo le presto $5,000 a una persona, dinero que yo ocupo. Hermano, préstame $5,000. Se los voy a pagar en un mes. Está bien, hermano, se los presto. Y resulta que llega el mes y se me esconde. Ya el Espíritu Santo me está diciendo en mi mente, perdónaselos, hijo. El Espíritu Santo ya me lo está diciendo, perdónaselos. Para que des fruto. O sea, a Hitler, a una de las personas más malvadas del siglo XX, ¿sí sabían que Hitler era muy buena persona con su esposa? O sea, las personas que no tienen temor de Dios hacen buenas obras por las gentes que ellos quieren. ¿En dónde vamos a hacer buenas obras? En donde la mayoría de la gente no las quiere hacer. Entonces yo le presté $5,000 a Panchito y Panchito no me quiere pagar. Entonces me dice el Espíritu Santo, perdónalo. Así dice la palabra de Dios. Entonces por ahí un día me encuentro a Panchito. ¡Hey, Panchito! ¿Cómo está, hermano? Y él diciendo, híjole, ya me agarró aquí este.
Entonces ya le digo, Panchito, ¿cómo está, hermano? No se preocupe, hermano. El dinero que le presté, no se preocupe, hermano. Se lo perdono. Dios sabe, porque es que sabrá Dios qué está pasando usted. ¿Qué va a hacer Panchito? Me va a besar, me va a decir, ay, hermano, yo me le ando escondiendo porque no sé, es que no sé cómo pagarle, fíjese que no me pagaron, lo que sea. No se preocupe, Panchito, hombre, yo le perdono a mi hermano. Yo le perdono. ¿Y saben qué, hermanos? Al siguiente día que le perdoné, que me encontré con Panchito, vino Ramón y me regaló $10,000. ¿Cómo comprenden eso? O sea, viene Ramón, que ni siquiera es cristiano, y me dice, hey, tú, te regalo $10,000. ¿Por qué? Pues porque te los quiero dar, ¿ok? ¿No los quieres? Bueno, pues échalos pues. Ese es Dios, hermanos. Dios lo que quiere es que hagamos obras, pero no las queremos hacer. O sea, el amor de Dios no se va a reflejar en nosotros. ¿Por qué? Porque no amamos. No amamos, o sea, no queremos perdonar. O sea, fíjense cómo se lo dijo a Pablo. Pablo viene un mensajero de Satanás. Hagan de cuenta que esa fue una cachetada que me dio Satanás. Pablo dice, viene un mensajero de Satanás que me abofeteó. Y por ejemplo, una cachetada fue que le presté $5,000 a Panchito y no me quiere pagar. Okay, esa es una cachetada. Otra cachetada es que mi mujer se fue con Ramón. Se fue con Ramón y se acuesta con Ramón. Ok. Y la tercera es de que me corrieron de la iglesia y el pastor me corrió de la iglesia. Ok. Esas son las 3 cachetadas que me dieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces le pido al Señor, Señor, quite esto de mí, porque yo todavía me enojo. ¿Y qué le contesta el Padre? Bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Gózate que Ramón se está acostando con tu mujer. Ok, Señor, se acuesta con mi mujer por amor a su nombre. Ok. ¿Qué más? Perdona a Panchito. Ok. Gózate porque es Satanás atacándote para que me maldigas. Entonces mejor gózate cuando por mi nombre eres perseguido, porque no es Panchito, es Satanás, que tiene así a Panchito para que tú me maldigas, para que tú me niegues. Ok, gracias Señor, porque Panchito no me pagó mis $5,000. Y ahí, fíjense bien, me dice el Señor, llámale a tu mujer. Ay Señor, pero usted sabe, pues anda con Ramón, háblale a tu mujer. Ok, pues ya andaba yo, ay Señor. Y la pones bien difícil. No es difícil, ¿para qué te haces? No es difícil. Solo le hablo a mi mujer, oye, mujer, ¿cómo estás? Chila tu madre, que no sé qué. Y pues me colgó. Ok, ya le hablé, Señor, y mire cómo me trató. Eso fue en la tarde, hermanos. Cuando amaneció el siguiente día, yo andaba caminando como por las nubes. El Señor, o sea, fíjense bien, mi mujer me trató de una forma bien fea. Pero la gracia de Dios me dio un sentimiento sobrenatural que yo parecía que andaba caminando por las nubes. No lo puedo explicar, hermanos. No sé cómo explicarlo. Entonces, Panchito no me pagó mis $5,000 y el Señor sabe que yo los ocupaba porque los iba a pagar para acá, para usar algo. Ramón me regaló 10,000. Pero no me los dio Ramón, me los dio Dios. Entonces, resulta que mi hermano Panchito, que se había escondido por no pagarme, ya regresó a la congregación porque yo le perdoné. Y yo le digo, Panchito, no me debes nada. No me debes nada, mi hermano. No te preocupes. Entonces él, agradecido, en eso es donde somos luz del mundo. ¿Cómo vamos a ser luz del mundo y no perdonamos, hermanos? No invente. No invente. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2:13.
Tú no, Dios tuvo misericordia de nosotros. Ok. Bueno, ten misericordia de tu esposa, ten misericordia de Panchito, ten misericordia del pastor que te sacó de ahí, bendícelo. Está bien, Señor, yo lo bendigo. Y gócense. Ok, Señor, me gozo con usted. Ah, pero si no lo hago, Santiago 2:13. Porque juicios en misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjenme, les doy un ejemplo. Mateo 18, 15 al 35. Si tu hermano peca contra ti, le presté $5,000 a Panchito, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Mas si no te oyere, ahora vamos a decir que yo voy con Panchito. Panchito! Y ni siquiera me escucha. Pero ¿qué debo de hacer yo en mi corazón? Perdonarle. Ahora le voy a decir que me pague, porque se los presté. Pero si el Espíritu Santo me dice perdónaselos, no tengo necesidad de preguntarle a Panchito. Yo se los voy a perdonar porque el Espíritu Santo que me dirige ya me dijo que se los perdonara. Ahora, si el Espíritu Santo me dice repréndelo, entonces lo voy a reprender. A ver, ven acá, Panchito. Tú eres un tranza. Andas transeando, lo más probable es de que andas transeando a la gente aquí. Mi hermano, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, Satanás te va a dar duro. Arrepiéntete. No, que no te pago y que no sé qué. Ok, está bien. Yo de todo lo voy a perdonar. Pero al que le va a ir mal es a él. Le va a ir mal, hermanos. Jesús lo dice, fíjense bien. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso debemos de decirlo a la iglesia. Muchas veces, ya no se congregan. ¿Por qué? Porque pues ya le deben a todo mundo. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Una persona que está en la iglesia, si él anda haciendo maldad y lo está haciendo por maldad, ¿saben qué puedo hacer yo? Panchito, te entrego a Satanás en el nombre de Cristo Jesús, porque no te quieres arrepentir. Y esa persona está entregada a Satanás. Tenemos la autoridad, hermanos. Yo tengo la autoridad esa. Yo lo puedo entregar a Satanás. ¿Por qué? Entonces esa persona, lo que más teme, eso le viene. Y aquí es donde dice, de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está. Otra vez les digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy. O sea, es mejor que él se arrepienta y yo perdonarlo, los dos a la vez. Y ahí lo que pidamos nos lo concede espiritualmente, no que le vamos a pedir que nos saquemos la lotería. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, estamos hablando del perdón, de misericordia. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Panchito ya le robó a todo mundo, a mí ya me transeó 3 veces. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Por cuál? El reino de los cielos es semejante a un rey. Este rey es Cristo, o nuestro Padre Dios. ¿Ok? Este es nuestro Padre Dios. Fíjense bien, es una alegoría. Pero es real, hermanos, es real. Es semejante a un rey, el rey es Cristo, que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mis pecados de toda mi vida, ¿cómo se los voy a pagar a Dios? Mis pecados, ¿cómo se los voy a pagar a Dios? A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, yo digo que yo le voy a pagar todo a mi Padre Dios. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mi Padre Dios, Cristo Jesús, nos perdona todos nuestros pecados. Pero saliendo aquel siervo, yo soy ese siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le presté $5,000 nomás. Y que lo agarro del pescuezo y le digo: págame, desgraciado. Diciéndole: págame lo que me debes. Entonces, Panchito, postrándose a mis pies, me rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, Luisito, yo te voy a pagar todo. Mas yo no quise, sino que lo eché a la cárcel delante de los incrédulos, hasta que me pagara mis $5,000. Viendo los consiervos, ¿cuáles son los consiervos? Los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios. Los ángeles de Dios que ven todo, fueron con Jesús. Le dicen: Luisito, aquel que anduvo de pecador toda su vida, no le quiso perdonar a Panchito $5,000. Dice Jesús: tráiganmelo. Este es Jesús, o nuestro Padre Dios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Esto es entristecer al Espíritu Santo. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, o sea, mis pecados. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Ese verdugo es Satanás, ¿ok? Es Satanás. Hasta que pague todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto no es un juego, hermanos. Esto es real. Y yo lo veo. Yo veo a las personas que no tienen misericordia. Les va mal, hermanos. Les va mal. De verdad yo les digo, les va muy mal. Pueden ser pastores, les va mal, hermanos. Esto no es un juego. Entonces, fíjense, yo voy a terminar con esto. Si nuestro Padre Dios nos perdona todos nuestros pecados, y Jesús nos dice: un mandamiento nuevo los es que se amen unos a los otros. Amarnos unos a los otros es también perdonar las ofensas, hermanos. Perdonar es amar. Entonces, tenemos que amarnos unos a otros. Si no nos amamos, eso da testimonio de fe que no somos siervos de Dios. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, si yo meto a la cárcel a Panchito, entonces eso está hablando de que yo no soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Satanás, porque eso es lo que hace Satanás. A estos 12, Mateo 10, del 5 al 15, y con esto termino. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, porque esto es, obviamente, la palabra de Dios primeramente vino a los judíos. Ok, porque es primero hay que empezar con los judíos. Ok, el Señor les dice: primero vayan a predicar a los judíos, no le prediquen a los gentiles. Ahora vinieron gentiles que recibieron misericordia. Por ejemplo, vino una mujer cananea de la descendencia de Cam y le dijo: Señor, ten piedad de mí, Señor, mi hija es atribulada por un demonio. Y le dice a sus discípulos: córrela, Señor, córrela, nada más anda gritando esa. Entonces Jesús le dice: no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. A los perrillos. Pudo haber dicho perras, pero no andaban ladrando, no. Andaban pidiendo ayuda. Es simbólico.
Perrillos. No es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Pero fíjense cómo contestó ella. Ah, Señor, pero aún los perrillos, ella supo su condición. Ella sabía que el pueblo que Dios amaba era el pueblo de Israel. Ah, sí es cierto, Señor, sí es cierto que son tus hijos los judíos. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, ¡ah, mujer! Por lo que dijiste, vete. El demonio ha salido de tu hija. O sea, aunque haya personas que no son cristianas, dijo Jesús, si les piden, denles. Aunque no sean cristianos, denles. ¿Qué les tenemos que dar? El pan de vida. Hablemos de Jesús, no de nosotros. Muchas veces nos agarramos hablando más de nosotros que de Jesús. No, el testimonio de Jesús tiene poder, hermanos. Por camino de gentiles no vayas, y en ciudad. Fíjense, esto aplica para nosotros hasta la fecha. Todavía aplica. Aunque obviamente nosotros somos gentiles, ¿verdad? Eventualmente la palabra vino a hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Dice, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo voy a predicar la palabra de Dios, yo bien pudiera decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. El que estaba en Cristo Jesús está en mí también. Y yo traigo palabra de mi Padre Dios. Fíjense bien, fíjense bien cómo podemos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. Fíjense bien. Cómo yo sano enfermos, cómo yo limpio leprosos, cómo yo resucito muertos, cómo yo echo fuera demonios. Fíjense bien, predicando el evangelio. Es predicando el evangelio que se van los demonios. Es por la locura del evangelio, dice Pablo. ¿Se acuerdan de aquellos versículos donde dice, Señor, Señor, ábrenos, Señor? No los conozco. ¿Por qué? Porque no amaban. No amaban. Fíjense bien, para que Dios nos pueda conocer, Cristo no conoce a todos, hermanos. Hay personas que dicen, no, Cristo conoce a todos. No, Cristo no conoce a todos. Porque Cristo le dice, no te conozco. Fíjense bien, está un endemoniado que tiene más de 2,000 demonios. ¿Ok? Nadie lo podía agarrar, traía cadenas, no lo podían sostener. Jesús le pregunta, ¿quién eres? Y le contestaron, somos legión, porque eran muchos. Ok. Jesús les dice, salgan de él. ¿Y qué le dijeron los demonios? Danos chancita de meternos a los puercos. Mira, ahí están unos puerquitos. Danos chance de meternos ahí. Y Jesús les dice, ok, esos puerquitos son los que andan en el fango. Y muchos de ellos son cristianos. Hay cristianos que son puerquitos. ¿Por qué? Porque prefieren el lodo antes que la santidad de Cristo. Prefieren el mundo. Esos son los puerquitos. Entonces, esos más de 2,000 demonios vinieron a los corazones de los puerquitos. ¿Okay? ¿Y qué pasó con esos puerquitos? Murieron en el mar. En este mar es donde hay maldad. No murieron en la tierra prometida. Murieron. Es simbólico, todo es simbólico, hermanos. Entonces, ¿cómo sanamos enfermos? Enfermos del pecado, limpiar leprosos, limpios de pecado. ¿Cómo resucitamos muertos? Gentes que están muertos. Antes de llegar a Cristo andábamos muertos, dice Pablo. Echen fuera demonios, tus demonios. ¿Cómo echo mis demonios fuera? Viviendo en santidad. O sea, vamos y queremos sacarle los demonios a la gente y resulta que yo tengo demonios. Antes de que le quieras sacar la paja a tu hermano, primero sácate los demonios que tú tienes. Bueno, pero ya soy cristiano, sí, pero todavía tú eres hijo de Satanás porque no se miran que tengas buenas obras.
Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía vivimos en un cuerpo de Satanás. Sé dónde vives, les dice a una iglesia, sé dónde vives, sé dónde estás. Todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces aquí está la lucha, tenemos el Espíritu Santo, pero Satanás pone pensamientos en nuestra mente. Los pone. Puede ser pornografía, puede ser en relación a la venganza, puede ser en relación a no perdonar, a no amar. Eso no es el Espíritu Santo. Si toda la gente solamente estuviera el Espíritu Santo, entonces ¿por qué la gente se comporta como se comporta? Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino... Y esto es Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es de muerte, hermanos. Satanás todavía nos ataca. Pero, ¿cómo dijo Jesús? ¿Cómo lo combatimos? Oren. Oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. La carne es débil. Si nosotros no oramos, la carne es débil. Entonces, si no oramos, no estamos obedeciendo a Jesús. No le creemos a Jesús. O sea, los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios también. Pero los demonios no oran. Nosotros tenemos que orar para no comportarnos como los demonios. No, hermano, pero yo no sé orar. Lea la Biblia. Escuche a Dios. Cuando empiece desde Génesis, es Dios hablando. Escuche, es mejor oír que hablar. Mejor escucha a Dios. Aviéntate la Biblia toda de un sopazo y empieza otra vez. Y vas a llevar una vida de oración. Es así de simple. Entonces nosotros sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos y echamos fuera demonios. Con la gracia de Dios, con el don de Dios, predicando el evangelio. Una persona, fíjense bien, hermanos, yo vengo con una persona, le predico el evangelio. Está endemoniado, esta persona está endemoniado. Entonces yo vengo, pero tiene conciencia, no está esquizofrénico, no está. Entonces yo vengo y le predico el evangelio. Ya, lárguese de aquí, que no sé qué. Hermano, vamos a orar para sacarle los demonios. No, o sea, hay que predicar el evangelio. Si no quiere el evangelio, está rechazando a Cristo. No des lo santo a los perros. No ponga las manos a la ligera tampoco. No las impongas a la ligera. Una persona que no quiere a Jesús no es digna de ser sanada. Ni Cristo ora por ellos. Dice Jesús, Padre, te pido por los que me diste, por los que tú me das. No te pido por todos. Así ora Jesús. Entonces, ¿cuáles son los que el Padre le da a Jesús? Él mismo lo dice. Fíjense bien. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías o Elías. Y luego les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y le dice Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre. Te lo enseñó mi Padre. Mi Padre te abrió el entendimiento para saber que yo era el Hijo de Dios Altísimo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ¿a cuál roca? ¿Qué? O sea, que Dios nos abre el entendimiento para entender que Jesús es el Hijo de Dios. No, pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero también los demonios. Y tiemblan. O sea, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no perdonas? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no quieres amar? No, hermano, es que todos somos pecadores en la carne. En la carne, sí. Pero en el Espíritu, ¿a poco el Espíritu Santo te va a decir, no lo perdones, maldícelo? No.
No, o sea, tenemos que amar. Esa es la evidencia de que somos cristianos. Entonces, si no perdonamos, entonces ¿cuál diferencia es entre un incrédulo y uno que sí cree? No hay diferencia, hermanos. La incredulidad de los israelitas, fíjense cómo pecaron. ¿Podrá darnos Dios aquí? ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Allá en Egipto teníamos papayas y melones y jitomates y cebollas. No, mira aquí, ni siquiera agua tenemos, aquí nos estamos muriendo de agua. Nos sacaron de Egipto para matarnos aquí. Y les dio el pan de vida, les dio el maná. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Ay, otra vez maná! Así como pudiera, ojalá y nunca digan, ¡ay, ya está el hermano otra vez predicando a Cristo! Hermanos, una persona que le enfada la predicación del testimonio de Cristo Jesús pudiera blasfemar diciendo, ¡otra vez Cristo! ¡Otra vez Cristo! Hermanos, Jesús está en toda la Biblia. Jesús es la piedra, Jesús es el maná, Jesús está en toda la... Jesús es Moisés, Jesús es Aarón, Jesús es Josué, Jesús es David, Jesús es... O sea, Jesús está donde quiera. Fíjense bien, de gracia recibieron, dad de gracia. Lo recibiste gratis, dalo de gracia, no lo vendas. No lo vendas, que hay unos pastores que dicen, hagan pacto con Dios, denle $1,000 a Dios y Dios se los va a multiplicar. Y ahí va la pobre gente a sacar dinero que no tienen. Y yo digo, ay, la iglesia anda tan mal, hermanos. Pero no es culpa de los pastores, es culpa de ellos mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque ellos mismos son ávaros y están ciegos. Por su avaricia, la avaricia los ciega. Hagan pacto y denle $1,000 al Señor y les va a dar bendiciones y les va a dar 100,000. Y ahí viene la gente que no tiene dinero ni para pagar la renta y le van los 1,000, hermano, para que el Señor me da 100,000. Y la que se enriquece es la pastora o el pastor, entre comillas. Pero hay del pastor también que hace mercadería de los, en este caso de los cabritos, porque no son ovejas, son cabritos. Entonces yo digo, Señor, pues ¿cómo? Todo comienza con no creer al Evangelio, hermanos. Ahí está todo. Fíjense bien cómo lo dice el Marcos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Al que crea será salvo, al que no crea es condenado. Le dice, y estas señales acompañarán a los que creen. O sea, hay señales. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Pero no es como lo hacen los pentecostales, hermanos. No. Es predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio sacan los demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál es la lengua? Ya no andamos hablando la lengua del mundo, sino la lengua espiritual. Cristo Jesús. Cántico nuevo. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Cuál es la cosa mortífera? Un falso evangelio. Ya cuando vienen y te enseñan un falso evangelio, ya no te engañan. ¿Por qué? Porque estás firme sobre la roca. Yo soy pecador. Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por mí. Y mientras no te salgas de ahí, mientras no condenes a tu prójimo con la ley, estás en la roca. ¿Cuándo es cuando te sales de la roca? Cuando empiezas, pecadores, y empiezas a condenar a todo el mundo. Cuando condenas a otras personas, te condenas a ti mismo. Nunca se salgan de ahí, hermanos. Nunca se salgan de ahí. Dicen, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. Esto fue al principio, ya después les dijo que sí. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz, yo tengo paz en el Señor, se volverá a vosotros. Entonces, cuando yo voy a una casa y me reciben, si la casa es digna, recibe la paz que yo tengo. La recibe, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si alguno no los recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces podemos ser buenos samaritanos
creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y hacemos obras como señal de que Dios está en nosotros y compartimos a Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación. Compartir a Cristo no cuesta mucho. Mira, Dios te ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabes lo que es vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Eso es conocer a Dios. Entonces sí podemos ser buenos samaritanos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.